Buenos días y bienvenidos todos a nuestra cuarta semana de la seguridad vial. Este año con el lema Nada es más urgente que tu vida. La Semana de la Seguridad Vial es una iniciativa diseñada por Fraternidad Muprespa para abordar el problema de la siniestralidad vial laboral y seguir impulsando la seguridad y salud de nuestras empresas mutualistas. Soy Mar Morales, directora de Prevención y Desarrollo de la Cultura de la Salud, y quiero agradeceros a todos vuestra asistencia a nuestra jornada. Mi más cordial bienvenida a todos. Bueno, los accidentes de trabajo viales son año tras año una de las principales causas de incapacidad permanente y de mortalidad laboral. En 2020, y a pesar de la reducción de la actividad por la pandemia, 195 trabajadores perdieron la vida por accidente de tráfico. Este año, y con la información disponible solo hasta septiembre, ya sabemos que han fallecido por esta causa más de 150. Estos datos reflejan solo una parte de las víctimas. A veces olvidamos que detrás de este número hay personas con nombres y apellidos y sus familias. Porque víctima es tanto la persona que ha sufrido el accidente de circulación como los familiares que ven y que indirectamente son perjudicados consecuencia de estos accidentes. Por eso, para llamar la atención de este drama, realizamos nuestras semanas de seguridad vial alrededor del Día Mundial de Recuerdo para las Víctimas de tráfico. Día Mundial que se rememora el tercer domingo de cada noviembre. Este año hemos querido dirigir nuestra atención al problema del consumo y abuso del alcohol, de las drogas y de los fármacos en la conducción. Además, cuando estamos próximos, ¿no?, a la campaña de Navidad, pues bueno, todos somos conocedores que conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas incrementa el riesgo de sufrir un accidente de tráfico y que podrían evitarse muchos accidentes con conductas más responsables. Es un problema social del que tenemos muchísima información y además, bueno, pues así a nivel general somos todos como muy intransigentes ante este problema, ¿no?, cuando hablamos así a nivel general, pero que según vamos bajando a la esfera de lo individual, parece que disminuye la conciencia de este problema y aumenta nuestra permisibilidad hacia él, ¿no? Bueno, ya, a pesar de las buenísimas campañas de concienciación que hace la DGT cada año, el consumo está presentando en los últimos tiempos una tendencia al alza, al que además de este consumo de drogas y alcohol, se está acompañando además el consumo de psicofármacos. Según muestra la memoria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y resultado del estudio toxicológico realizado a las víctimas mortales de accidentes de tráfico en el año pasado, en el 2020, más del 48% de los fallecidos presentaba alguna de estas sustancias en la sangre. Porcentaje que supera 3 puntos más a las del 2019 y que supone no solo un incremento respecto del año anterior, sino que además supone el mayor incremento en los últimos 10 años. De acuerdo con este estudio, el alcohol, con más de un 30%, fue la sustancia más consumida entre los fallecidos, seguido de las drogas, con un 20%, y un 13,4% de los psicofármacos. Los más detectados son ansiolíticos y antidepresivos. En algunos casos, también además, mezclado incluso con el alcohol. Y además del problema que es en sí ya el alcohol y las drogas, en la conducción, el problema del consumo no solo pone en peligro a la vida del que lo consume, sino también pone en peligro a las personas con las que se comparte el vehículo y la vía. Por lo que entonces las consecuencias además se multiplican. Hace pocas semanas conocíamos la condena a 8 años de cárcel al conductor que conducía en sentido contrario bajo los efectos del alcohol y que terminó con la vida de un joven de 20 años que se dirigía a su trabajo y además que, bueno, que también parece que me influyó más porque además era su tercer día de trabajo en un hipermercado, ¿no? O sea, que imaginamos que todo en plena ilusión cómo se ve truncada esta situación de él y evidentemente de su familia. Y además, aunque sea solo un efecto colateral con la temática de hoy, sí que me gustaría mencionar el problema generado con el incremento del consumo online, ¿no? Conocemos que cientos de conductores de las furgonetas, aprovechando la falta de regulación de tiempos de descanso y de conducción, recorren la península de un extremo a otro, descansando entre 12 y 13 horas al día, sumando a sus espaldas cientos de kilómetros cada noche y, según denuncian, a una elevada velocidad para poder llegar a tiempo a su destino, ¿no? Son unas condiciones de trabajo que son agotadoras
pero que además supone un caldo de cultivo muy propicio para la toma de sustancias, como las que estamos mencionando, y entre otras, pues también sobre todo para evitar el sueño y el cansancio que está suponiendo. La Semana de la Seguridad Vial debe de ser una semana para el recuerdo, pero también queremos que sea un instrumento para promover la necesidad urgente de acciones eficaces para todos los que trabajamos en la prevención. Y bueno, y en esta semana contamos un año más con la Dirección General de Tráfico y con asociaciones de víctimas de siniestros viables como es ASLEME o Stop Accidentes, que son colaboradores habituales y, como les he comentado hace un momento, para nosotros son esenciales para mantener el espíritu de esta semana, ¿no? Semana en la que bueno, pues que queremos ver son las consecuencias reales de lo que supone este problema de la siniestralidad vial. Además, quiero agradecer la participación pues, de Tomás Santa Cecilia, que además también está con nosotros también otros años, psicólogo de CECOPS, Centro de Consultoría Psicológica y experto en seguridad vial. Además también de Marlina Ferret-Watts, directora del Departamento de Psicología de Stop Accidentes. Nos acompaña también Nuria Pérez Franco, responsable del Departamento de Atención a Víctimas de ASLEME. Juan Jesús Hernández González, médico del área de salud laboral de salud de la Cruz Roja Española, y Josep Alonso Caro, presidente de la Fundación AXA Ponle Freno. A todos, pues a todos quiero darles muchísimas gracias, pues porque son los que hacen pues esta jornada, son los que hacen que el éxito de la cantidad de gente que está detrás, que se ha apuntado, ¿no? Y pues un año más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues para inaugurar el acto nos acompaña Montserrat Pérez López, subdirectora adjunta de Formación Vial de la Dirección General de Tráfico. Montserrat es licenciada en Derecho por la Universidad de Vigo, funcionaria de carrera de la Escuela Superior de Técnicos de Tráfico desde el 2009 y desde octubre de 2020 ocupa el puesto de subdirectora adjunta de Formación Vial. Montserrat además ocupó en otros puestos el de consejera técnica del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del 2017 al 2020 y el puesto de jefa de servicio de pruebas de actitud desde el 2010 al 2017. Así que pues muchísimas gracias también, Montserrat, por estar con nosotros, por supuesto con la DGT que la tienes detrás y pues cuando quieras, ya el tiempo es todo tuyo. Buenos días. Muchas gracias, Mar. Soy Montserrat Pérez, subdirectora adjunta de Formación Vial. Y en primer lugar, pues quiero agradecer a Fraternidad Muprespa que un año más cuente con la Dirección General de Tráfico, a la que hoy represento para la celebración de esta semana por la seguridad vial laboral. La verdad es que quiero daros la enhorabuena por el elenco de actividades que desarrolláis en la misma y que sin duda alguna nos ayudan a seguir concienciando y sensibilizando a los usuarios de las vías. La jornada de hoy es un claro ejemplo de cómo la colaboración de la Administración con la sociedad civil no solamente es necesaria, sino que yo considero que son la clave para que las distintas medidas que desde la Dirección General de Tráfico proponemos junto con vosotros puedan llegar a tener un verdadero calado y realmente se desarrollen con éxito. El lema elegido no podía ser más acertado. Nada es más urgente que tu vida. Creo que es realmente descriptivo y realmente nos hace sentir y entender el por qué estamos hoy aquí y por qué dedicamos nuestro día a día en pro de la seguridad vial. Las semanas pasadas, hablando con David, organizador del evento, al que además quiero dar las gracias por su dedicación y su tiempo, pues hablábamos de qué aspectos tratar en la inauguración. La verdad que se nos fue un poco de las manos porque había diversos temas relacionados con la seguridad vial laboral, pues hablábamos un poquito de cifras de accidentalidad, de esta nueva movilidad que nos envuelve y que se está transformando junto con la sociedad y paralelamente pues también de las medidas en las que estamos trabajando y que estamos desarrollando desde la Dirección General de Tráfico. Así que muy brevemente voy a intentar ir abordando los distintos temas, básicamente pues como pinceladas. El tiempo es poquito, así que pues bueno. Permítanme dar algunos datos que nos ayuden a contextualizarnos. Las cifras que les voy a facilitar son del año 2020, son datos provisionales. Si bien es cierto que la movilidad en el año 2020 debemos entenderla desde un punto de vista pues, excepcional debido
al impacto que la pandemia tuvo sobre ella. Pero aún así, partiendo de un estado de alarma, de un periodo en el que estuvimos en nuestras viviendas, la realidad es que en el año 2020 en España perdieron la vida 1.370 personas. De estas personas, el 50% eran peatones, eran motoristas, eran ciclistas y eran usuarios de vehículos de movilidad personal. Pero si trasladamos el dato solo al ámbito urbano, el porcentaje de usuarios vulnerables que perdieron la vida era del 80%. Desde el punto de vista del porqué, de cuál es la causa del accidente, por quinto año consecutivo, las distracciones fueron el factor concurrente más frecuente en accidentes mortales, aproximadamente un 31%. En mi día a día, yo trabajo en Madrid, vivo en las afueras de Madrid y cuando me desplazo veo cómo realmente los conductores lamentablemente usan el móvil. Ya no hablamos solo por el móvil, no es simplemente el mantener una conversación. Lamentablemente tenemos el móvil en la mano, incluso los ves cómo están whatsappeando, mandando mensajes y sin duda alguna es algo que debemos evitar y con lo que debemos luchar. Pero la segunda causa ha sido el consumo del alcohol, en un 27%. Y en tercer lugar nos encontramos la velocidad con un 25%. Desde el punto de vista toxicológico, lo ha comentado Mar en la apertura de esta jornada, el 48,7% de los conductores fallecidos presentaban alguna sustancia psicoactiva. No voy a incidir en más datos, los ha facilitado Mar, pero sí les voy a dar un dato en relación a los peatones. En el caso de peatones fallecidos por atropello, el 41% habían consumido también alguna sustancia. Trasladándonos al ámbito de los accidentes de tráfico desde un punto de vista laboral, los denominados accidentes laborales de tráfico, recogiendo cifras del Ministerio de Trabajo y Economía Social del año 2019, que son las cifras que tienen consolidadas, la cifra arrojada ha sido 650.602 accidentes de trabajo con baja. De este volumen de accidentes, 77.496 eran accidentes laborales de tráfico. Estamos aproximadamente rondando el 12%. Pero si seguimos desglosando y analizando estas cifras, observamos que más de 55.000 de estos accidentes tuvieron lugar in itinere, es decir, en esos desplazamientos diarios que realizamos de nuestras viviendas a nuestros lugares de trabajo. Y es que la movilidad por motivo laboral es una de las principales causas de desplazamiento. En las últimas décadas hemos visto cómo la dispersión del tejido urbano e industrial daba lugar a que los lugares de trabajo se encuentren alejados de nuestros lugares de residencia. Evidentemente, el resultado es un modelo de movilidad poco sostenible desde un punto de vista medioambiental, improductivo en términos económicos, pero poco o muy poco saludable para los trabajadores y en general también para toda la población. El riesgo de sufrir un accidente vial en los desplazamientos al trabajo está conformado por los mismos factores de riesgo que en un accidente de tráfico con carácter general. No podía ser de otra forma. Hablamos del factor humano, del vehículo, de la vía, del entorno, pero sin embargo sí que podríamos hablar de un quinto elemento que también está presente. Y es en relación a la programación del trabajo, a la planificación de rutas. Mar lo ha comentado también, ha hecho referencia a esos desplazamientos, a esa necesidad de realizar una jornada extrema en condiciones nefastas. Pues evidentemente esas políticas de remuneración, esa programación de trabajos también afectan a la accidentalidad laboral de tráfico. Todas estas ideas nos llevan a una primera conclusión, y es que mejorar las cifras de siniestralidad vial y laboral exigen refuerzos y medidas que deben ser comunes. Permítanme ahora realizar algunas reflexiones sobre la situación de la movilidad actual. Llevamos años oyendo hablar de la movilidad, de la nueva movilidad y sobre todo en los últimos meses. La realidad es que estamos hablando de una movilidad a la que continuamente le ponemos adjetivos. En los últimos meses hablamos de una movilidad segura, sostenible, saludable, limpia, conectada, accesible. Y es que sin duda alguna la movilidad está evolucionando, al igual que lo hace la sociedad, y de una forma especialmente vertiginosa en los 2 últimos años. La pandemia de la COVID-19 y el estado de alarma afectaron directamente a nuestra movilidad
han modificado nuestro día a día, nuestras rutinas, nuestros hábitos. Y para mí es realmente alarmante y creo que es importante destacar el incremento del comercio electrónico, de lo conocido como la última milla. Este tema ha puesto en auge la distribución urbana de mercancías, transformándolo en un verdadero reto para las ciudades, para regular la movilidad en ámbito urbano. Y a diario en nuestras urbanizaciones, en nuestros portales, vemos continuamente repartidores. Es un ir y venir continuo. Estamos en la sociedad de la inmediatez. Necesitamos las cosas y las necesitamos con carácter inmediato. Y sin duda ello también afecta a nuestra movilidad. Ya no solamente hay repartidores en furgoneta, en motocicleta o ciclomotor. A día de hoy vemos repartidores también en bicicleta, en vehículos de movilidad personal. Y es que sin duda en los últimos meses hemos visto cómo el incremento de bicis y vehículos de movilidad personal en nuestras ciudades es continuo, se está incrementando y sin duda alguna es un tema que debemos abordar. Debemos aprender a compartir espacios, debemos construir carreteras y calles para la vida que sean espacios seguros, más amables, más accesibles y que nos garanticen una convivencia segura para los diferentes usuarios. Pero ¿cómo actuamos ante estos cambios? ¿Qué hacemos ante estas cifras de siniestralidad? Pues las herramientas de las que disponemos son las herramientas clásicas, son las herramientas que nos permitirán la ansiada cifra de 0 fallecidos y de 0 heridos en nuestras carreteras, que como muy bien indicaba Mar en su participación, recordando también a los familiares y a esas personas que rodean a esos fallecidos y a esos heridos. Tenemos herramientas clásicas, tenemos formación, educación, comunicación, legislación, vigilancia y control. El reto es que adaptemos estas herramientas a la movilidad actual. Hace unos días en una jornada con nuestro director general de tráfico, Pera Navarro, comentaba que la clave del éxito en la seguridad vial era el binomio de la formación y la educación junto con la vigilancia y la sanción, que no tenía sentido la vigilancia si previamente no habíamos explicado el por qué y el para qué. Y es que con esa formación y con esa educación debemos ir siempre de la mano con una concienciación y con la sensibilización. Desde la Dirección General de Tráfico estamos apostando por políticas de formación y educación, pero adaptándolas a los distintos usuarios, siendo conscientes de esta nueva movilidad y también siendo conscientes de la necesidad de que la educación y la formación esté presente a lo largo de toda la vida del usuario. Hablamos de lo que denominamos un aprendizaje a lo largo de la vida, de forma que desde pequeñitos estemos concienciados y sensibilizados con el uso de la vía. En este sentido, tradicionalmente, desde la Dirección General de Tráfico, a través de nuestros coordinadores, siempre hemos estado presentes en los centros escolares, acompañados por diversas asociaciones, entidades y también por las policías locales. Pero por primera vez, en la actual Ley Orgánica de Educación, se apuesta por una movilidad segura, sostenible y saludable, incidiendo además específicamente en la necesidad de los desplazamientos activos. Por primera vez se recogen objetivos específicos de movilidad segura y sostenible para primaria y bachillerato, concretamente en las asignaturas de educación física y conocimiento del medio. Pero si seguimos avanzando en la edad del usuario de la vía, llegamos al momento de obtención del permiso de conducir. En este caso es fundamental la figura de los profesores de formación vial, que no solo deben enseñar a conducir, sino que además deben concienciar y sensibilizar al conductor respecto al resto de usuarios de las vías y especialmente respecto a los usuarios vulnerables. Desde la Dirección General de Tráfico y en colaboración con el Ministerio de Educación, hemos creado el título de Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible, un título que supone un reconocimiento además a la figura del profesor de formación vial y que está constituido por un total de 2.000 horas de formación, incluyendo evidentemente tanto clases teóricas como prácticas. Tenemos ya al conductor, ha obtenido el permiso de conducir y alcanzamos la edad adulta. En estos casos, desde la Dirección General de Tráfico seguimos apostando por la formación. Hemos apostado por la realización de los cursos de conducción segura,
por incentivar la realización de estos cursos de forma voluntaria por nuestros conductores, y el incentivo será la bonificación de puntos en su permiso de conducir. Es una de las medidas que está recogida a día de hoy en la Ley de Seguridad Vial, que está en trámite parlamentario y que, una vez aprobada, posteriormente desarrollaremos por una orden ministerial. Son cursos cuyo diseño ha sido desarrollado por la Dirección General de Tráfico y que, debido a esa bonificación de puntos, debemos garantizar que sean cursos de calidad, no solo en cuanto al contenido, sino también en relación a la formación que tengan los formadores, así como a las instalaciones. Y es por ello que hemos realizado un sistema de acreditación y certificación con ENAC para su puesta en marcha. Pero una vez que estamos en la edad adulta, también somos conscientes de que una de las mejores vías para llegar a todos estos usuarios es su ámbito laboral. En ese sentido, hemos tenido en cuenta diversos aspectos, y es que, como decía anteriormente, el reto es adaptarnos a los distintos usuarios. No solamente debemos apostar por la implantación de los planes de movilidad sostenible y segura en las empresas, sino que además hemos diseñado una serie de cursos específicos, concretamente para repartidores de motocicletas y de ciclomotores, que podrán impartir las empresas. Son cursos que están recogidos dentro del catálogo del SEPE y que, por lo tanto, tienen un carácter bonificado. Pero seguimos con esa formación y con esa educación que debemos adaptar a los usuarios. Y por ello hemos diseñado también diversos cursos para el usuario de bicicleta, tanto dirigidos directamente al usuario como también a los formadores de bicicletas. La verdad es que han tenido una gran acogida, estamos en la 6ª edición y además ahora mismo estamos diseñando un nuevo curso que tendrá carácter online, que será para usuarios de vehículos de movilidad personal. Todo ello, evidentemente, siempre acompañado de medidas de comunicación que nos permitan llegar a los distintos usuarios, porque también debemos pensar que la movilidad está cambiando en numerosos aspectos. Cada vez más en nuestras ciudades pues vemos, por ejemplo, la figura del sharing, motosharing, car sharing, pues distintas fórmulas que se van incorporando en nuestro día a día y que también desde la Dirección General de Tráfico debemos ir buscando la vía de cómo comunicarnos directamente con estos usuarios. Respecto a la seguridad vial laboral, pues bueno, ha sido una de las 11 áreas de actuación que ha estado recogida en nuestra Estrategia Nacional de Seguridad Vial, en la 11-20, y sin duda alguna será una de las áreas de actuación que se van a incluir en la próxima Estrategia 21-30, toda ella acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El objetivo no puede ser otro que alcanzar una movilidad segura, sostenible, saludable. El objetivo es salvar vidas y debemos recordar que ese es el motivo por el que todos aunamos esfuerzos y trabajamos de forma conjunta para alcanzar ese gran objetivo, puesto que la seguridad vial no debemos olvidar que es una responsabilidad compartida en la que todos y cada uno de nosotros debemos aportar nuestro granito de arena, como conductor, como peatón, como usuario de bicicleta, como un usuario de vehículo de movilidad personal o como un motorista. La realidad es que todos formamos parte de nuestras calles y todos tenemos la responsabilidad de usarlas de forma responsable y segura, garantizando nuestra seguridad, siendo incluso egoístas, defendiendo a las personas que queremos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, pero en general protegiendo a los distintos usuarios de la vía. Por mi parte nada más, he intentado reflejar todos los aspectos que podían ser pequeñas píldoras de la realidad actual que tenemos. Evidentemente he centrado la parte de la Dirección General de Tráfico más en aquellas medidas que estamos llevando a cabo desde la Subdirección General de Educación y Formación. Tenemos muchas más, he considerado que estas eran las más innovadoras y las que van a implantarse con un carácter más inmediato y que podrían ser más de su interés. Así que nada más, darles las gracias a todos, darles la enhorabuena por esta jornada a la que deseo el mayor de los éxitos y dar las gracias por seguir aunando esfuerzos y luchando y recordando que nada es más urgente que tu vida. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Montserrat, por todo lo que nos has contado, por las innovaciones que nos has contado y por esa insistencia en formación adaptada al usuario
bueno, y a ver si es posible que podamos tener esas calles para la vida, ¿no? Que esa frase ha sido estupenda, ¿no? Bueno, pues ya sin más, os dejamos con David Revillo. David Revillo es compañero del departamento y es nuestro experto en seguridad vial para que, bueno, pues él dirija ya nuestra mesa de colaboración, o sea, la mesa redonda. Venga, muchas gracias, David. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Mar, y muchas gracias, Montserrat, por vuestras intervenciones, que a buen seguro han sido interesantes para toda la audiencia. Quiero agradecer a los colaboradores y a los asistentes que están hoy aquí y les invito a que mañana, bueno, pues nos puedan acompañar también, espero, en nuestra oferta educativa y el próximo viernes en el Frater Talk, que tenemos a un invitado estrella, que es Carlos García Hirschfeld, productor ejecutivo y presentador del programa de seguridad vital de Radio Televisión Española. Bien, os informo que la jornada está siendo grabada. Os recomiendo que tengáis la vista del hablante para ver la persona que está interviniendo en cada momento. Disponemos de un hashtag de la semana que lo vamos a añadir ahora mismo en el chat para que podáis hacer vuestros comentarios. A continuación vamos a dar paso a los verdaderos protagonistas de la jornada, nuestros colaboradores. De nuevo el agradecimiento. Nos gustaría haber hecho una jornada como la que hacíamos en años anteriores en el Caixa Forum, pero bueno, el tema de la pandemia es lo que toca ahora mismo y las medidas de distanciamiento pues tenemos que seguir cumpliendo. En este caso, bueno, los colaboradores tienen una trayectoria vital y profesional muy extensa, con lo cual si solamente tuviese que decir su currículum, pues seguramente necesitaríamos otro webinar. Entonces lo vamos a presentar de una manera breve, pero no por ello con menos cariño, por riguroso orden de intervención. Como ha comentado Omar, en primer lugar tenemos a Tomás Santa Cecilia. Él viene como colaborador de la Fundación CENAE. Le agradezco un montón porque es una persona que nos ha estado acompañando desde el inicio, ¿no?, en estas semanas, y es psicólogo de CECOPS. Os comento su currículum brevemente. Es licenciado en Psicología, durante 18 años ha sido director de seguridad del RACE y actualmente es director de CECOPS, donde se dedica al abordaje de las adicciones a las drogas, estrés o ansiedad, entre otros. Además, es miembro de la New York Academy of Science, miembro del American Institute of Stress y colaborador de la Fundación CENAE, fundación destinada a la mejora de la seguridad vial. Bien, Tomás, pues comenzamos ya con estas introducciones que hemos tenido. Que el alcohol, las drogas y los fármacos dependen del factor humano es algo que todo el mundo ya en seguridad vial conocemos, pero desde tu experiencia y como psicólogo, ¿no?, ya a nivel de consulta, ¿por qué si en la teoría sabemos que estas sustancias afectan a nuestra capacidad de conducción? ¿Vale? No vamos a decir ni que están prohibidas ni cantidades. ¿Por qué si sabemos que afectan a la capacidad de conducción siguen apareciendo como una de las causas principales en los siniestros viales? Vale. Bien, pues muy buenos días a todos. David, sí te pido que me marques un poquito el tiempo, porque si no se me va a mí el ojo al reloj y así sintetizo. Bueno, en primer lugar, agradecer a los organizadores la oportunidad de estar aquí hoy presentes. Muchas gracias, Mar, Natalia y David. Y lo segundo, el poder de convocatoria y a los asistentes por estar hoy aquí presentes. El poder de convocatoria de fraternidad es espectacular, vamos, y el grado de interés que tenéis todos en estas jornadas, oye, pues marcáis el nivel muy alto. Voy a intentar sintetizar. Me ha pedido Fraternidad que sea breve, conciso y sobre todo muy práctico. Práctico para que vosotros os podáis llevar conocimiento, para que sea aplicable a vuestro día a día de trabajo y sobre todo a vuestro día a día también personal. Bien, lo primero de todo me gustaría definir qué entendemos por drogas. Drogas, podemos hablar de una definición más coloquial o de una definición más científica. En el ámbito coloquial, bueno, pues entendemos la droga pues como aquella sustancia como pueda ser la cocaína o los porros. A aquellas personas que sean más puristas podemos incorporar el alcohol o podemos incorporar el tabaco, y a aquellas súper radicales incorporamos ahora el azúcar o los refrescos, ¿vale? Esto es a nivel coloquial. A nivel más científico, entendemos por droga, en el argot científico, cualquier sustancia externa al organismo que interfiera en nuestro sistema nervioso central. Bien, y las drogas, sustancia externa al organismo, activan el sistema nervioso central o lo deprimen. Estas son las dos clasificaciones a nivel general para que todos nos entendamos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con sustancias ajenas a nosotros que nos activan, como puedan ser los estimulantes, las anfetaminas, el café o la cocaína, y sustancias que deprimen el sistema nervioso, que atenúan nuestro sistema nervioso, que tardamos más en reaccionar, en tomar decisiones. Y nos encontramos los hipnóticos, los sedantes, los ansiolíticos o los antidepresivos.
teniendo estas dos clasificaciones, ¿por qué os cuento todo este rollo? Bien, pues os cuento todo este rollo porque en el momento en el que estamos a nivel social, llevamos un ritmo de vida que somos incapaces de sostener. Hemos hecho, durante estos 35 años atrás, un trabajo encomiable en relación a la lucha contra el alcohol, ¿vale? Si os acordáis de la campaña de los 168 que hay aquí, supongo que ninguno será ajeno al lema "si bebes no conduzcas". Todos tenemos instaurado, en esta campaña que se inició en 1985, que el alcohol y la conducción es incompatible, ¿vale? Hasta ahí todos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre con el tema del alcohol? Que los jóvenes, concretamente la población entre los 15 años, 14, que están utilizando, ya son usuarios del patinete o del ciclomotor, y hasta los 26-30 años han aprendido o tienen interiorizado que el tema de las drogas es ajeno a ellos, es ajeno a la sanción, es ajeno a que me pillen en un control de drogas. ¿Por qué? Porque todos nosotros, pues oye, hay 5 millones aproximadamente de controles anuales de alcohol, pero en el tema de drogas, ¿cuántos de vosotros habéis sido, pues eso, os habéis encontrado con un control de drogas? Tenemos 5 millones de controles de drogas anuales frente a 120.000 anuales. Entonces, yo lo que sí me gustaría, teniendo aquí a la DGT ahora mismo, es decir, oye, pues intentar en la medida de lo posible aumentar esa percepción de riesgo de los jóvenes. Que los jóvenes aprendan a que si yo consumo drogas y salgo un fin de semana por la noche, pues puedo meterme en un problema, porque si me paran puedo ser, pues oye, en vez de soplar, un control de drogas, que es una cuestión de percepción. Conozco los riesgos y los problemas que hay asociados al control de drogas, pero es, como decía Pere Navarro muchas veces, es una cuestión de percepción. Y ahí sí me gustaría trabajar en la percepción del riesgo. Que los jóvenes sean conscientes de que si consumo drogas y conduzco, me van a parar. Me van a parar y me van a multar. Esto en relación a los jóvenes. En relación a los adultos que estamos aquí hoy sentados, pues 3 problemas principales que me gustaría dejar claro. España es el país del mundo, el primer país del mundo con más consumo de cocaína. España es el país del mundo con más consumo de psicofármacos. Y España es el primer país de la Unión Europea con más consumo de marihuana. Y estos son los datos que tenemos. Ha aumentado en los últimos 10 años un 200% el consumo de psicofármacos. Entonces, los jóvenes tienen este problema, los jóvenes no han aprendido a no beber y han aprendido a drogarse y que pasen impunes por el control de alcoholemia o de drogas, pero los mayores, los adultos, estamos inmersos en un gran problema social, y es que estamos cansados y como consecuencia de ese cansancio hacemos uso de estimulantes, café, té, cocaína o anfetaminas, y vivimos con continuos problemas. ¿Por qué vivimos con continuos problemas? Pues sencillamente por una razón. Porque el ritmo de vida que llevamos habitualmente no se puede, es inalcanzable. Tenemos que ser los mejores laboralmente, tenemos que ser los mejores familiarmente, tenemos que ser los mejores socialmente. A nivel deportivo tenemos que ser los mejores en spinning todos los días o en zumba. Entonces, y todo esto nos lleva a que llevamos un ritmo de vida que no podemos llevar. Y por eso viene el consumo de estimulantes o de drogas depresivas del sistema nervioso. Eso por un lado. Y luego por otro, que hemos aprendido, nos han enseñado a que los problemas de la vida cotidiana se resuelven con pastillas. Que todos los problemas de la vida cotidiana de los que estamos aquí, ¿vale?, se producen o son consecuencia de un desajuste químico. Y lo que os tengo que decir a todos es que el cuerpo tiende a la homeostasis, el cuerpo tiende a la felicidad, el cuerpo tiende al bienestar si somos capaces de no asustarnos y de comprender qué es lo que nos pasa, ¿vale? Pero ¿qué estamos haciendo? Cronificando, generar sociedades dependientes y generar conductores dependientes a los psicofármacos. ¿Y qué efectos tienen los psicofármacos en la conducción? Pues dependiendo de la clasificación que os he hecho al principio. Uno nos activan y otro nos deprimen. Y esto es ir, como dice Monse, por la carretera y ver esos conductores a las 7 de la mañana que van haciendo zigzag, que van asumiendo unos riesgos que dices, oye, esta persona no llega a las 9 de la mañana, o si llega a las 9 de la mañana llega ya derrotado, porque si yo llevo ese ritmo a las 7 de la mañana, a las 10 estoy ya derrotado. Pues ahí probablemente hay un consumo de cocaína o de anfetaminas. Y luego, por el contrario, vemos a aquellos conductores que van a 60, que van a 70, bien van utilizando el teléfono móvil,
o sus capacidades psicofísicas están mermadas como consecuencia de ansiolíticos, hipnóticos o sedantes. Hay que tener en cuenta que, mira, somos 170, en torno a un 30% de los que estamos aquí hemos hecho abuso o consumo de este tipo de medicamentos. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene llevar a cabo este tipo de campañas. Y desde mi punto de vista, me he dedicado al ámbito de la seguridad vial durante más de 20 años, ¿qué necesitamos? Campañas similares a si bebes no conduzcas. Campañas que vayan enfocadas al consumo y al no consumo de drogas en la conducción. Campañas que vayan enfocadas a resolver los problemas cotidianos sin hacer un uso y un abuso de las pastillas. Si tenemos problemas de estrés, un cambio de actitud. Si nos dejan nuestras parejas, un cambio de actitud. Si perdemos un ser querido, es un problema de actitud, no es un desajuste químico. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Bien. Eso por un lado. Tomás. Y luego, sí, perdona. No, era para lanzarte la siguiente pregunta, por si puedes. Sí, adelante. ¿Te la lanzo ya? Vale, bueno, nos has hablado de las causas o motivos por los cuales la gente consume este tipo de sustancias, ¿no? Ahora vamos a ponernos en el ámbito laboral. Estamos hablando ya de gente adulta, ¿vale? Pongámonos en empresas de transporte de pasajeros, de transporte de mercancías, en algún caso peligrosas, y luego lo que ha comentado Montserrat de reparto de última milla, ¿no? Que yo creo que se puede ligar este tema a la fatiga. Entonces, tú has hablado de herramientas. ¿Qué herramientas podríamos o podrían trabajar las empresas, pero a nivel preventivo, no reactivo, ¿vale? Para evitar que estas personas, ¿no?, que ingieren este tipo de sustancias puedan coger el vehículo en el ámbito laboral, que al final nos afecta a todos, a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas se te ocurren por tu trayectoria, ¿no? ¿Qué buscarías a día de hoy? Bueno, pues lo primero de todo y lo más importante es tomar conciencia del problema que hay. Os he dado 3 datos que podéis meteros en internet y lo podéis ver, pero lo primero es que los empresarios y los directivos tomen conciencia del gran problema que tenemos. Y no es un problema ajeno a ellos, no es un problema que esté presente en un perfil tipo de los empleados, de una plantilla de empleados o del administrativo, la persona que trabaja en un call center, no, es que afecta también a los directivos y a los dueños de empresa y empresarios directivos que los tengo aquí sentados. Entonces, por lo tanto, es un problema que afecta a la sociedad en general. Dicho esto, como afecta a la población en general, con independencia del cargo que ostentemos en la empresa, esto repercute en la productividad, esto repercute en la calidad de la empresa, esto repercute en la imagen. ¿Cómo? ¿Cómo está repercutiendo? Pues tenemos empleados cansados, tenemos empleados con problemas de atención, tenemos empleados totalmente desmotivados, tenemos empleados con falta de sueño y esto aumenta exponencialmente el riesgo de accidente, por un lado. Aumenta la pérdida de productividad de la empresa y, sobre todo, aumenta el número de bajas. Una vez que hemos identificado que este problema no es ajeno solamente o no es ajeno a la cúpula directiva, tenemos que trasladarlo al día a día. ¿Cómo? Bien con talleres o píldoras, que pueden ser píldoras de 30 minutos, 1 hora, como estamos haciendo, donde se enseñe bienestar para el sueño. ¿Por qué la gente se despierta a las 2 o a las 4 de la mañana? ¿Por qué tengo taquicardias? Y como consecuencia de esas taquicardias me asusto más. ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué no concilio el sueño? Con estas píldoras, que son píldoras de bienestar, podemos mejorar esa calidad del sueño, podemos mejorar esa motivación frente al trabajo y podemos mejorar esa productividad. Luego, por otro lado, las consecuencias que tiene el uso, el consumo y abuso de determinadas sustancias, desde el alcohol, la cocaína, la marihuana o los psicofármacos. Y luego, por otro lado, un tema que para mí me resulta bastante interesante y es más un tema tecnológico, es la utilización de sistemas que van encaminados a dificultar la conducción bajo determinadas sustancias, como puede ser el alcohol o las drogas. Me estoy refiriendo al interlock, que todos los conocéis, que es este aparato tecnológico, resumiéndolo mucho, que a la hora de arrancar el coche tienes que soplar y si vas con más de una determinada tasa de alcohol en sangre, no arranca el vehículo. Bien, en el resto de países de la Unión Europea, como puede ser Francia, Italia, Dinamarca, Suecia o Alemania, ya se está llevando a cabo. Aquí en España, bueno, pues a partir del 2022 la normativa europea dice que los nuevos vehículos de nueva homologación tienen que estar preparados. Y en 2026 cualquier vehículo destinado a mercancías peligrosas o transporte de viajeros
tendrán que llevar este sistema tecnológico. Ahí me gustaría no esperar al 2026, sino traerlo más ya a aquellas empresas que quieran destacar y ser más competitivas a la hora de llevar sus mercancías o responsabilizarse de sus empleados. ¿Dónde lo utilizaría también? En aquellas empresas donde tengan trabajadores en el campo o en pueblos donde sea raro encontrarse un control de alcoholemia, ¿vale? O donde sea habitual ese consumo de la copita al mediodía. Ahí es donde, o también en aquellos padres que quieren dejar que su hijo coja el coche a determinadas horas, dice, oye, yo te dejo el coche, pero tienes este sistema incorporado. Por lo tanto, hay formación, hay prevención por parte de los altos directivos y hay intervención, de tal manera que podamos enseñar a la gente que el consumo de determinadas sustancias tiene consecuencias en el organismo y tiene consecuencias a nivel legislativo. A mí me ha gustado una cosa que ha dicho Monse, que me ha resultado, vamos, soy conocedor del gran poder prescriptivo que tiene Pérez Navarro, que es el poder de la sanción, el poder del control. Y ahora que no nos oyen los jóvenes, yo creo, Monse, que ahí tenías que decir a Pérez Navarro esa percepción del riesgo, de los controles de drogas. Sé que son caros, pero hay una percepción y al final todos nos dejamos llevar por la percepción. Vivimos una sociedad de la percepción. Por lo tanto, hay, Monse, si puedes tirarle ahí esa píldora a Pérez Navarro, que sería bastante útil a nivel de reducción de accidentes. Y por otro lado, la formación. Porque muchas veces actuamos con desconocimiento. Sabemos que el alcohol es malo, pero no sabemos la consecuencia que tiene cronificar un problema con psicofármacos. Dicho esto, sí me gustaría decir que no podemos medicalizar problemas cotidianos de la vida, porque esto nos trae consecuencias. ¿Vale? Yo creo que me ha ajustado el tiempo, David. Sí, perfectamente. Yo creo que has dado en la clave y además lo vamos a ligar con nuestra siguiente invitada. Muchas gracias, Tomás. Vamos a hablar precisamente con la asociación Stop Accidentes. Tenemos a Marilina Ferrer-Guas. Ella es la directora del Departamento de Psicología de Stop Accidentes. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Barcelona, especialista en Psicología Clínica y Psicología de Emergencias. Desde 2009 compagina la dirección de la Delegación de Stop Accidentes en Cataluña y la coordinación del área de atención a víctimas a nivel nacional en Stop Accidentes. Desde el año 2000, además, coordina un grupo de ayuda mutua para padres que han perdido a sus hijos. Bien, Marilina, muchas gracias. Está claro que, por desgracia, las personas somos más sensibles, ¿no?, a las consecuencias de un accidente de tráfico cuando lo vivimos en primera persona, es decir, cuando somos víctimas. Entonces, desde tu experiencia, y además para que la gente lo entienda, ¿no?, porque a nosotros, como comentaba Mar, nos viene muy bien que tantas Leme como vosotros estéis hoy aquí. ¿Cuáles son para ti las consecuencias de sufrir un siniestro vial, como os gusta llamar, ¿no?, en Stop Accidentes? Hola, buenos días. Gracias a Muprespa por invitarnos a participar en esta webinar. Y bueno, como tú decías, ¿no, David? Bueno, es cierto que las personas que siempre somos más conscientes de las consecuencias, de los riesgos que están relacionados con el hecho de la conducción. Somos personas pues, que muchas veces han sufrido en primera persona o de forma cercana, ¿no?, esta difícil situación, ¿no? Es decir, porque yo siempre digo que todo el mundo piensa que por el hecho de desplazarse puede ser víctima de algún accidente, ¿no? Pero claro, cuando pensamos en estas situaciones, siempre digo, todo el mundo piensa en los siniestros, como chapa y pintura, es decir, bueno, las consecuencias materiales que puedan ser, ¿no?, los daños del vehículo, el coche va a ir al taller y después se va a reparar, va a volver al garaje reparado. Nadie piensa que ese vehículo que pueda ser siniestro total y tenga que ir al desguace. Y lo mismo con las consecuencias personales, ¿no? Es decir, bueno, pues uno se accidenta, pues va a ir al hospital, va a tener un tiempo, ¿no?, un parón temporal y bueno, pues después otra vez a casa, ¿no?, que decir, recuperado. No somos conscientes que estas situaciones muchas veces, las consecuencias puedan ser irreparables, ¿no?
tenemos la falsa idea de que, bueno, por la sociedad en la que vivimos, afortunadamente, no, que decir, los sistemas médicos, los sistemas sanitarios pues, han evolucionado muchísimo y bueno, se solucionan situaciones, que decir, muchas más que hace unos años, pero que hay situaciones que no se pueden recuperar, ¿no? Es decir, nadie piensa que después de sufrir cualquier incidente en la carretera pueda volver a casa en una silla de ruedas, es decir, que esa silla de ruedas no sea temporal, sino que sea definitiva, que pueda sufrir una amputación, es decir, que va a ser para toda la vida, o que pueda sufrir un traumatismo craneoencefálico, es decir, que aparentemente, ¿no? Es decir, pueda parecer que esa persona está bien, pero que esas secuelas, esas lesiones también van a ser para toda la vida, o la que ya ni siquiera podemos plantearnos, ¿no? Es decir, es que, bueno, pues que esa situación pues, acabe con fallecidos y que, bueno, pues que el destino final sea ir al cementerio, ¿verdad? Es decir, la idea de que esas consecuencias vayan a ser para toda la vida, que nadie se lo plantea. Sí, seguramente si tuviéramos esa información, si fuéramos conscientes de que esta situación puede, bueno, puede darse, seríamos seguramente más responsables a la hora de conducir, ¿no? Es decir, porque cuando las consecuencias son graves, tanto son graves, y hay víctimas, directas, tanto para ellas como para sus familiares, va a haber siempre un antes y un después de esta situación. Su vida va a cambiar radicalmente y va a afectar a su vida personal y familiar, evidentemente, pero también va a afectar a su ámbito laboral, ¿no? Es decir, muchas personas que vemos llegan a la asociación, es decir, tienen que volver a reincorporarse al mundo laboral después de un periodo de parón por las lesiones que han sufrido físicas, pero tienen una incapacidad, es decir, para poder volver para reincorporarse a la profesión que tenían antes, ¿no? De este suceso. Es decir, en estas situaciones siempre va a haber, ¿no? Mucho dolor, mucho sufrimiento, porque, bueno, porque son situaciones que vienen provocadas, ¿no? De una forma súbita, de una forma inesperada. Y esto es así cuando afecta a las víctimas directas, las que se han implicado directamente en los siniestros, pero también sucede cuando las víctimas son víctimas indirectas, porque bueno, por las víctimas directas ya no se podía hacer nada y los que van a sufrir las consecuencias de estas situaciones son los familiares, ¿no? No somos conscientes que el hecho de conducir, ¿no? Es una acción que necesita, ¿no? de una atención plena, que en esas acciones tenemos que poner los 5 sentidos y que, bueno, que unas copas, que un porro, cualquier otro tipo de droga puede alterar, ¿no? Es decir, como decía antes Tomás, es decir, la atención de los conductores puede hacer que generen situaciones de mayor riesgo o que no puedan reaccionar en determinadas situaciones, se puedan ver situaciones complicadas, ¿no? de la movilidad. En la asociación estamos acostumbrados, ¿no? a ver, a recibir a víctimas, las víctimas directas que llegan a la asociación, siempre van a ser personas que han tenido secuelas, secuelas que van a arrastrar, ¿no? A lo largo de toda su vida. Algunos secuelas físicas, otras han perdido familiares y las secuelas que van a arrastrar pues van a ser emocionales, pero pueden ser tan invalidantes muchas veces o más que las físicas. Y todo esto bueno, va a hacer que esto pues, también evidentemente pues, afecte, ¿no? A las empresas y al mundo laboral, porque una persona que tiene que, ¿no?
tiene tener una baja por un siniestro, es decir, mientras está recuperándose de unas lesiones físicas, pues bueno, va a tener que ausentarse, ¿no? Es decir, de su trabajo, es decir, va a ser una baja. La empresa va a tener que invertir también en otras personas, es decir, para que hagan esas tareas, pero van también a tener una disminución, ¿no? Es decir, en el rendimiento laboral, no solamente decir, cuando son víctimas directas de la empresa, es decir, las que están afectadas, Marilina, sino... ¿Sí? Sí, nada, que está claro lo que has comentado, ¿no? Las consecuencias personales y materiales que puede tener un siniestro. Es verdad que bueno, el lado humano es para mí es el más importante, ¿no? Y ya centrados en el ámbito preventivo, porque está claro que si invertimos en prevención, el número de lesionados en la carretera, con motivo del tráfico, va a disminuir, que es el objetivo que yo creo que perseguimos todos. Desde vuestra asociación, también ASLEM, pero os conocemos como asociación de víctimas y es necesario que estéis ahí, ¿no? Para ayudar a toda esta gente, a todas estas personas, pero vuestra labor preventiva también, y en este tema, ¿no? Del alcohol, drogas y fármacos, ¿nos puedes contar algo qué programas desarrolláis enfocado a temas de formación a distintas edades, temas de drogodependencia o temas incluso de recuperación de puntos, ¿no? Brevemente, si nos puedes comentar. Sí, claro. Desde la asociación llevamos a cabo diferentes proyectos porque creemos, ¿no? Que es decir, en esta parte concienciadora, educativa, ¿no? Trabajamos todo lo que es la educación vial en todo el ciclo vital, desde los niños hasta personas mayores. Es decir, porque creemos, ¿no? Que el alcohol está muy normalizado, ¿no? Es decir, en nuestra sociedad, todas las situaciones, es decir, todas las fiestas, incluso las celebraciones familiares se celebran, es decir, hay alcohol, ¿no? Es decir, en la mesa, y los niños desde pequeños tienen que aprender, ¿no? Es decir, entender este mensaje que, el alcohol y conducción o otro tipo de drogas, es decir, son incompatibles. Por eso todas las áreas dedicadas pues esto, a lo que es la educación vial a lo largo del ciclo vital, ¿no? Y luego tenemos un programa que va dirigido específicamente a los infractores que han perdido puntos, han perdido el permiso a conducir, es decir, que partimos también pues, con otras asociaciones, ¿no? Dando para concienciar, ¿no? Es decir, a estos conductores de cuáles son las consecuencias que podrían haber tenido, ¿no? O que esas mismas acciones han tenido sobre las víctimas, ¿no? Es decir, esas consecuencias pueden ser, ¿no? para toda la vida, es decir, aportando testimonios de víctimas directas, testimonios reales en estas formaciones, explicando cómo cambia su vida a raíz de esa situación que han vivido de forma directa o que ha vivido un familiar suyo en la carretera, ¿no? Es decir, porque todos tenemos la idea, o no, es decir, en general está la idea de que, que yo controlo y que a mí esto no me va a pasar porque yo soy un buen conductor, ¿no? Es decir, y lo que se intenta con estos testimonios pues es crear la conciencia de que, como se comentaba antes, ¿no? Es decir, todos somos parte de la solución, es decir, todos podemos generar el problema, pero también al mismo tiempo todos podemos ser parte de la solución. Y no podemos dejar, ¿no? Que nuestra seguridad, la seguridad de nuestra personal, de nuestras familias, ¿no? de las personas que están en nuestro entorno, con los que estamos compartiendo las vías públicas, forme parte, sea debido solamente al azar, ¿no? Es decir, sino todos los conductores forman parte de esta solución, ¿no? Es decir, y cuando nos encontramos personas que son reincidentes, ¿no? Muchas veces en estos cursos, pensamos que muchas veces detrás de estas situaciones hay
hay problemáticas de adicciones, es decir, y no tendría que ser tratado, ¿no? Es decir, solamente como un tema de seguridad vial, con una multa, sino que tendría que exigirse, es decir, en estas situaciones, pues que haya otro tipo de tratamientos, a lo mejor pues, tratamientos incluso de desintoxicación, ¿no? Es decir, porque se da de la concienciación, ¿no? En este sentido, es decir, con los infractores también acudimos, es decir, a los centros penitenciarios para intentar crear esa conciencia, ¿no? Es decir, de cambio de actitudes, es decir, que es lo que se pretende con este tipo de testimonios. Y después tenemos otro tipo de programa dirigido específicamente a personas, es decir, que están en centros de desintoxicación de adicciones, que se llama Drogas y Conducción Alerta Máxima. Para concienciarles, es decir, estas personas pueden haber sido sancionadas previamente o no, haber cometido, ¿no? Es decir, delitos porque sí les han parado, es decir, en controles o no. Pero si tiene una problemática de adicciones, como esto genera un riesgo en las carreteras, pues llevar ese punto, ¿no? Es decir, de esa necesidad de cambio, no solamente por el miedo, ¿no? a la multa, a lo que pueda pasar, es decir, si me paran en un control, es decir, que esto tiene un efecto en una parte de la población, pero hay otra parte de la población en la que esto no surge efecto, ¿no? Porque si no, pues bueno, no sé, seguirían cometiendo infracciones. Por eso intentar ir un paso más allá, ¿no? Es decir, en estas situaciones. Oye, Marilina, disculpa que te tenga que interrumpir ya. ¿Sí? Vamos a dar paso. Muchas gracias por tu intervención. Yo creo que nos quedan claro que bueno, necesitaríamos más tiempo, ¿no? Para explicar todos esos programas a nivel preventivo. Nos has dejado claras las consecuencias de los siniestros y vamos a dar paso a otra asociación, ¿no? que está muy alineado con vosotros en lo que hacéis. Tenemos a SLEME, que también está con nosotros siempre en estas semanas. Contamos con Nuria Pérez Franco, que es la responsable del Departamento de Atención a Víctimas. Ella es diplomada en enfermería, es licenciada en psicología en rama clínica y educación. Como os he comentado, responsable del Departamento de Atención a Víctimas de ASLEME, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, proporcionando atención psicológica desde el 2013, colabora en campañas de prevención de siniestros viales desde el 2006 y también es experta en gestión y dirección de la seguridad vial por el RACE UNITAR y la Universidad Europea. Bien, Nuria, Marilina nos ha hablado de las consecuencias de los siniestros viales, ¿no? Y nos ha hablado de casos, ¿no? De víctimas que acuden a vuestra asociación. No sé si nos podrías aterrizar ahora un ejemplo concreto de algún caso siniestro que tenga que ver con el ámbito laboral y con la ingesta de estas sustancias y también ver un poco la perspectiva de en qué momento acuden las personas a vuestra asociación. Es decir, si recibís muchos siniestros, muchas víctimas que están vinculadas con siniestros que tienen como causa esta ingesta de sustancias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, la fraternidad, por invitarnos. Este año me toca a mí, no ha venido Mar. Y bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, sabéis que, bueno, ya lo has comentado David, que en ASLEME, trabajamos la atención psicológica gratuita a las víctimas que han sufrido y la verdad es que nos llegan pocos casos de consumo por alcohol, drogas o fármacos relacionados con el ámbito laboral. No es porque no existan, ¿vale? Es porque a lo mejor se trabaja desde otro ámbito, desde otra manera. A nosotros nos llegan un poco más tarde. Os puedo contar un caso específico de una persona, un hombre, un comercial de profesión, además, pues con una edad media entre 40 y 30 años, bagaje profesional destacable, una persona responsable, con muchos años en el sector, trabajando como comercial, y tuvo un siniestro tras una comida con unos clientes. Decía que había tomado unas cervezas comiendo y bueno, pues al volver a la oficina se chocó con otro vehículo y ambos sufrieron heridas graves. Es decir, hubo secuelas por ambas partes, hubo contrarios, él estuvo de baja, le atendieron esas secuelas y a nosotros nos llegó un año tras el accidente. La atención que recibió a nivel psicológico, las secuelas físicas estaban más o menos estables, mantenía un dolor crónico en distintas partes del cuerpo por esas lesiones y para él se le quedó corta esa atención psicológica, ¿no? Porque no estaba centrada en esas secuelas que le habían quedado, que era el estrés postraumático, ¿no?
Bueno, pues ahora conduce con muchos miedos, piensa que puede sufrir otro accidente de tráfico, porque además esa idea de que yo iba con pocas copas, es decir, iba con pocas cervezas, dio positivo en el control de alcoholemia, piensa que los demás también tienen ese concepto en la cabeza. Es decir, todos pensamos que con una cerveza no nos puede ocurrir nada, ¿no? Porque no doy positivo, ¿no? Porque está establecido así. Él lo vivió en primera persona y, pues, como os digo, piensa que le puede volver a pasar. Lo hacía habitualmente. Justo eso le sirvió para no estar centrado, para perder los reflejos, ¿vale? Esto es un pensamiento habitual que tenemos absolutamente todos, ¿no? La segunda causa, ya lo ha dicho Montserrat, ya lo han dicho, es la segunda causa el alcohol de siniestros viales, y en el caso de los accidentes laborales representa el 70% de los mismos in itinere, ¿no? Entonces, como decíamos, nos relajamos en esos trayectos totalmente rutinarios y luego, pues eso, vamos estresados, dormimos mal, tomamos pastillas. Mira, yo has comentado que soy enfermera. Trabajaba en un hospital antes del accidente de tráfico, llevaba como unos 10 años trabajando en el hospital y yo era de las que no me ponía el cinturón de seguridad en la ciudad, ¿vale? Me metía en el coche y mis medidas de seguridad, yo también soy muy, tengo que decirlo, pero era muy arriesgada al volante, me gusta mucho la velocidad y quería llegar enseguida al hospital porque tenía que hacer el cambio o iba tarde, bueno, los turnos, trabajaba de noche, turnos muy largos, vale. Yo llegaba al hospital y yo me ponía las medidas de seguridad que requería el hospital, es decir, me cambiaba el traje ya directamente, porque no te quieres manchar tu traje, ¿no? Te pones la mascarilla, te pones el gorro, tu EPI, ¿no? Esa percepción de riesgo que tenemos en el coche, o sea, nos cambia completamente, es decir, utilizamos el coche, utilizamos los vehículos para absolutamente todo en nuestra rutina y no podemos pensar que con eso nos podemos quedar con una lesión o con un trauma, ¿no? Es verdad que a mí el accidente me hizo cambiar evidentemente esa percepción de riesgo. Bueno, luego también os tengo que decir que yo cuando tuve el accidente ni conducía yo y además llevaba el cinturón de seguridad puesto, ¿vale? Porque en ese caso pues iba en un trayecto largo, en una carretera que además tenía, ahí sí que lo tenía como más establecido, ¿no? En vías rápidas, pues esto es más, puede ser más peligroso, ¿no? Entonces, por eso la percepción de riesgo, es decir, esa copa, una cerveza no me va a hacer nada, no, sí nos hace. Es decir, el alcohol, las drogas me están haciendo percibir todo lo que tengo alrededor de una manera diferente. O sea, ya el reflejo ya no estoy al 100%, ¿no? Eso que había dicho Tomás antes de que decía a los jóvenes de, no, es que no voy a beber porque es que está el control ahí. No, yo ahí un poco discrepo, ¿no? Es decir, está el control perfecto, la legislación está, la sanción está, la infracción está, pero tenemos que pensar en nosotros, tenemos que pensar en que no puedo coger el coche ni siquiera con una copa. No, con una copa me vale porque bueno, me lo permiten y no voy a dar positivo. Es decir, no puede ser. Las infracciones, es decir, sabemos que voy a dar, pero tenemos que ser conscientes de que con algo de alcohol, ya algo de reflejos, algo de atención, algo de percepción, ya me va a afectar. Eso. No te oigo, David. No te oigo. Disculpadme que no tenía el micro. Sí, te iba a dar paso a la siguiente pregunta, pero quería añadir que es que no es solo el alcohol, es que se junta el alcohol con la distracción, con la velocidad, bueno, con el resto de usuarios, etcétera. Vale, Nuria, yo creo que has dado un testimonio, ¿no? Además, muy en primera persona, ¿no? De esas percepciones que tenemos cada uno. Sí, y bueno, ha comentado Mar y Montserrat, han comentado que el 50% de los fallecidos sometidos a autopsia a conductores, pues iban colocados, ¿no? Bajo la ingesta de ciertas sustancias. Entonces, para ti, además, cuando lo hablamos, ¿no? Estamos buscando un perfil de personal laboral que suelen ser adultos. ¿Qué medidas también vosotros trabajáis desde la asociación? ¿Dónde consideras tú que tenemos que abordar el problema a nivel de empresa, ¿no? Sí, es cierto, lo habéis repetido. Es decir, hasta un 48,7% de fallecidos ha consumido alcohol en el 2020. Y además es una tendencia, es decir, en los últimos 10 años ha aumentado en un 6,2%, ¿no? Es decir, el problema del alcohol y de las drogas está presente. Entonces yo creo que, además, para llegar al adulto, es decir, las empresas tenéis que estar ahí, es a donde llegamos. Yo, cuando voy a los colegios a dar las charlas de educación vial, los profesores ven las charlas y dicen, es que nosotros aprendemos, a nosotros no nos llega nadie, ¿dónde vamos?
a nosotros? ¿Dónde nos cogemos esta información? Al final los chavales, al final el mensaje es decir, llegar a casa y contárselo a vuestros padres, porque vuestros padres también tenemos que dar esta información. Esto tiene que ser extensible a toda la sociedad. Entonces, pues bueno, yo desde el punto de vista de la empresa, es decir, ¿qué perfil de trabajador tengo? ¿A qué se dedican? ¿Qué mayoría tengo? Bueno, desde luego la información tiene que ser generalizada a todo el mundo, porque todo el mundo cogemos o nos movemos en bicicleta, en patinete, etcétera, para ir a trabajar. Pero si yo tengo, por ejemplo, una plantilla de trabajadores profesionales, pues me voy a centrar a esas personas, pues a darles, pues por ejemplo, hacerles controles de test de alcoholemia, drogas, etcétera, pues habitualmente, o sea, de una forma establecida. La información, cuanta mayor información tengan sobre ese vehículo que están utilizando, pues si es una furgoneta o es una bici o es una moto, pues hay que darles también educación ahí. Yo he ido a Glovo o a Deliveroo también a dar charlas de prevención. Claro, he ido específicamente, oye, mira, una bici es esto, cómo tienes que circular con bicicleta, cómo tienes que ir, es decir, hacer este perfil que tengo de trabajador. Medidas de protección, concienciar, informar, es decir, ya digo, la prevención es sin duda la medida más importante, pero claro, las consecuencias y también a las consecuencias, es decir, ¿qué me puede ocurrir si yo puedo tener un siniestro? Es decir, pasa esto, ocurre, tengo estas medidas y lo que más hay no son fallecimientos, lo que más hay son lesionados, es decir, traumatismos craneoencefálicos, lesiones medulares, como la que tengo yo estoy en una silla de ruedas, y amputaciones. Entonces vamos a trabajar eso también. No es porque me den, no, es que porque cuando tú tienes el accidente, al final, como ya habéis comentado, no están solo las víctimas directas, hay mucha gente, muchas personas alrededor. Como ha dicho Mar, el caso del chaval de 20 años que falleció, que iba a un hipermercado a trabajar, que fue el juicio hace poco, su padre se suicidó hace 2 semanas. Es decir, no solo somos nosotros, no somos las víctimas, es decir, la vida cambia. En cuanto a las campañas de alcohol, drogas, psicofármacos, es decir, como te digo, a las empresas, vosotros tenéis que estar ahí para evitar todo esto, pero es que esto tenemos que trabajarlo desde el inicio, como ha dicho Marilina, es decir, esto es a lo largo de todo el ciclo vital. Si yo en casa, mis hijos me están viendo que con una cerveza bebo y les llevo y no pasa nada, yo voy a hacer lo mismo. Es decir, el que no ocurre, yo me voy de tapas con mis hijos y luego nos vamos a casa y me he bebido 2 cervezas. Vale, ¿a quién es la persona que le da a probar? Pues esto lo cuento mucho en la campaña que tenemos nosotros en los colegios, que se llama Si controlas vuelves, que por cierto estamos muy contentos porque nos han seleccionado en la Comisión Europea para la Carta de Seguridad Vial, ¿no? Como finalistas, pues si nos lo dan, estamos ahí luchando contra los demás. Bueno, pues las primeras, ¿quién nos da a probar el alcohol? Al final es la familia, en la celebración, a los 14, a los 15 años, ¿no? Nos dan esa copita porque, bueno, pues no pasa nada, vale, no pasa nada. Pero, bueno, pues esa persona de 16, 17 años está en una edad crítica en donde la percepción del riesgo y el todo vale está muchísimo más presente, ¿no? Entonces, pues el hablar de drogas, alcohol, psicofármacos, desde bien, o sea, a lo largo de todo el transcurso vital es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando llega a la empresa, es decir, a nivel laboral, ahí tenemos que continuar, o sea, esto tiene que continuar, tiene que seguir, ¿vale? Y luego somos una sociedad, es decir, nadie estamos preparados para que nos atropellen ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros tíos, ni a nuestra familia. Entonces nosotros vamos con la copa, no pasa nada, pero es que me puedo llevar a alguien por delante, ¿vale? Y eso a mí pues me fastidiaría mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hago yo también? No empatizo con el resto de la sociedad, es decir, todos estamos en un conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues pienso que las empresas, pues eso, dando información, comunicación, con todo esto que estáis haciendo, todas las jornadas relacionadas con los problemas de tráfico, desde luego se informa, se da, y el que no tenga la información, pues a lo mejor es que no la quiere coger, pero es decir, ir a la víctima, ir al trabajador y a toda la problemática que hay detrás del siniestro vial. Es decir, si yo conduzco con copas, psicofármacos, etcétera, ¿qué me puede ocurrir? Es que me puede ocurrir a mí, pero es que a lo mejor lo que me importa a mí es que me da igual.
Bueno, pues date cuenta que tu familia va a tener que dejar de trabajar, a lo mejor tu mujer, pues estabais mal, pues ahora vais a estar, a lo mejor os tenéis que divorciar, o es que tus hijos se van a ver implicados y te tienen que cuidar, os tenéis que cambiar de casa, os tenéis que cambiar de barrio. Son muchas las consecuencias. Entonces, hablarles desde este punto de vista. Luego, el que ya tiene una problemática, por ejemplo, en la empresa, el saber, haciendo todos estos test, si se hacen de forma habitual, puedo saber si una persona está relacionada ya con una adicción. Si tiene una adicción, tengo que tratar a esa persona, es decir, tengo que comunicar, tengo que informar y decir, oye, que es que estás llevando una furgoneta todos los días y es que no eres capaz de no llevar la furgoneta si no te levantas por la mañana y te tomas el carajillo, por ejemplo. Entonces, pues no sé, trabajar de forma personalizada sería fenomenal. A ver, es verdad que hay empresas que son muy, muy extensas, que a ver cómo se hace, cómo se puede... Pero yo que sé, desde la persona, desde la víctima también, ¿no? Y desde mostrando las consecuencias. Yo creo que eso es fundamental. Muy bien, muchas gracias, Nuria, por tu intervención y un placer tenerte aquí hoy. Continuamos con empresa asociada, en este caso Cruz Roja Española. Tenemos el placer de tener hoy aquí a Juan Jesús Hernández González. Él es médico del área de salud, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid, máster en drogodependencias y SIDA, organizado por el Colegio de Médicos de Málaga y el Instituto de Investigación en Ciencia Social. Es técnico del Plan de Salud del Departamento de Salud de la Oficina Central de Cruz Roja Española desde mayo de 2010 y es el referente nacional del programa de intervención en adicciones de Cruz Roja Española desde noviembre de 2011. Con lo cual, con este currículum, la verdad que nos gustaría teneros muchísimo más tiempo, bueno, pero tenemos que ajustarnos al horario de la jornada. Bien, Juan Jesús, como médico del área de salud de Cruz Roja Española, yo creo que, a ver, necesitaríamos seguramente más tiempo, ¿no? Pero está claro que el tema de la aptitud con P es importante, ¿no? A la hora de decir, yo cojo un vehículo, estoy habilitado para utilizar según qué tipo de vehículo, pero algo, si cabe, y que vosotros trabajáis, ¿no? Mucho más importante por lo que vemos, ¿no? No solamente saber conducir, sino la actitud que tengo al conducir. Pues era eso un poco lo que queríamos ver, ¿no? Desde tú como médico, que la actitud es seguro que sabes mucho, pero cuánto de importante es para vosotros, ¿no? El tema de la actitud y cómo la trabajáis tanto para la sociedad como para los trabajadores también de la empresa, ¿no? Directo e indirectamente. Bueno, buenos días. Antes que nada, agradeceros la invitación y también a mis compañeros y compañeras y a todos los que estáis, todos y todas las que estáis aquí escuchando, agradeceros vuestra presencia. Yo quizás no voy a ser muy original en lo que os voy a contar y voy a seguir un poco esa línea de pensamiento que había comenzado Nuria. Obviamente está claro y todos y todas tenemos claro que prevenir es vivir, ¿no? Pero es verdad que el elemento que nosotros queremos destacar y que queremos destacar en este foro es que tenemos que incorporar en ese concepto de prevención el pensar en los demás. En esa parte que desde Cruz Roja queremos reflejar de solidaridad, que va asociada a que cuando me pongo al volante esté pensando no solamente en mí mismo, sino en las personas que comparten conmigo la vía o las personas que comparten conmigo el vehículo, ¿no? Porque es que si piensas en los demás, estás haciendo un ejercicio de responsabilidad, como nos decía Nuria hace un momento, ¿no? Entre otras cosas, si tienes muy presente ese concepto de responsabilidad, es posible que haya momentos en los que no cojas el vehículo y que no conduzcas, porque seas consciente de ese riesgo que puedes suponer en ese momento para las personas que van a coincidir contigo. Fijaros, relacionado con esto, yo creo que todos y todas tenemos la sensación de que todos los hábitos saludables son importantes e influyen a la hora de la conducción, ¿no? Una buena alimentación, una buena hidratación, la actividad física, no consumir tóxicos. En otro momento hemos estado hablando más de la higiene del sueño. Nosotros añadimos un nuevo hábito saludable o que podríamos considerar y que nosotros consideramos hábitos saludables desde el área de salud de Cruz Roja. La sonrisa. El hecho de ponernos al volante con una sonrisa
genera muchos beneficios, aunque parezca un elemento muy secundario, porque te hace sentir bien, porque te hace observar el mundo desde una perspectiva distinta, porque te hace entender más quizás las reacciones que pueden tener personas que están conduciendo a tu alrededor y que tu actitud no va a ser agresiva hacia ellos, sino que va a ser más fácil, que aunque tú no puedes controlar la reacción de la otra persona, sí puedes controlar la tuya desde esta situación de, bueno, pues de mayor tranquilidad que te da esa sonrisa, que te aleja los problemas, que te aleja las preocupaciones, que te infunde una actitud positiva y que además está demostrado que te ayuda a adelantar las reacciones que pueden tener las personas que están a tu alrededor por esa circunstancia, esa actitud que estás teniendo tú en ese momento de tomarte las cosas con tranquilidad. Porque esta actitud positiva y relajada te hace reducir tensiones, te hace pensar además en que puedes hacer el trayecto más agradable para las personas que van contigo en el vehículo y en las que comparten contigo la carretera y, bueno, te hace desde luego una mejor persona, una mejor ciudadano, mejor ciudadana y es un acto, como os decimos, de responsabilidad personal y es tan sencillo como sentarse al vehículo y sentarse al volante con una sonrisa en la cara, algo que está al alcance de cualquiera de nosotros. Y no solamente, por supuesto que como habéis comentado, es muy importante y es un elemento que no podemos olvidar el tema de las multas y demás, pero esa no puede ser la motivación, o por lo menos no puede ser la única motivación. Nosotros queremos añadir a eso el pensar en los demás. Y eso nos va a hacer pues incorporar posiblemente una planificación de que si voy a consumir tengo que pensar quién va a coger el coche de regreso, el que si estoy pensando en los demás, a lo mejor tengo que valorar en algún momento que no me voy a montar en un determinado vehículo porque la persona que va a conducir ese vehículo no está en las condiciones adecuadas. Todo esto, como os digo, nos puede ayudar de una forma muy sencilla a incorporar un elemento que quizás a veces pasamos desapercibido en la prevención, que es el que, por un lado, no solamente nos lo tienen que dar los demás, no todo nos lo tiene que dar la Dirección General de Tráfico, no todo nos lo tiene que dar la vía, sino que tenemos que tener mucha responsabilidad en nuestra propia actitud. Y nosotros desde Cruz Roja ya digo que abogamos por este hábito saludable que queremos incorporar al resto, que es el de la sonrisa. Por supuesto que ya digo que no quiero banalizar el problema, no quiero decir que solamente sonriendo evitemos accidentes, pero que sí que está claro que lo que va detrás de esa sonrisa, de esa actitud, nos puede ayudar a reducir el riesgo de padecer o de sufrir un accidente que puede afectarnos a nosotros y que puede afectar a las personas, como decía Nuria, que están a nuestro alrededor. Y que obviamente es un acto de solidaridad y es un acto de responsabilidad. Muy bien, pues tomaremos el ejemplo. Es verdad que la parte emocional influye un montón, ¿no? A la hora de conducir, influye muchísimo. Pero ya, Juan Jesús, hablando a nivel de empresa, de los trabajadores de Cruz Roja, ¿nos podrías comentar algunas de las buenas prácticas que desarrolláis, ¿vale? Para evitar que los trabajadores mejoren estas actitudes al volante que incluyan la ingesta también de estas sustancias, ¿no? Bueno, quizás os podría comentar como a dos niveles, ¿no? Hay un nivel de sensibilización en esta línea, esta línea de la promoción de hábitos saludables y para entendernos de buen rollo en la conducción, también lo transmitimos dentro de la organización. Siguiendo también lo que decía Tomás al principio de la sesión, recordamos mucho la importancia del consumo de sustancias cotidianas que a veces no le damos la importancia suficiente. O sea, todos nos asustamos mucho hablando del alcohol, del consumo, de conducir bajo los efectos de la cocaína, pero se nos olvida que hay sustancias como las que hemos comentado, como el café, como el té, que pueden tener un efecto beneficioso en muchos casos, pero que el abuso, las características individuales, la tolerancia de la persona pueden provocar un efecto contrario al que estamos buscando y una excesiva excitación, por ejemplo. Y ahí trabajamos también con nuestro personal, tanto voluntario como contratado, el que tengan en cuenta que
no podemos olvidarnos de los efectos de estas sustancias que a veces banalizamos, pero luego es verdad que hay otra parte de intervenciones como más organizadas y más centralizadas también desde nuestro departamento de prevención. Pues bueno, pues os podría contar que el 95% de los puestos de trabajo del catálogo de puestos de Cruz Roja incluyen esa valoración del riesgo por accidente de tráfico, que tenemos un acuerdo suscrito con el RACE por el que se lleva a cabo formación en circuito de la plantilla, que se agrupan por puestos de trabajo con riesgos de accidente y nos desplazamos a los circuitos del RACE. Bueno, esto se suspendió temporalmente por la pandemia y se ha comenzado otra vez en septiembre de este año. Por supuesto, todos los puestos de conductor en Cruz Roja tienen reconocimiento médico obligatorio. Aunque el 95% del resto de los puestos también tienen una valoración de riesgo de accidente y tienen incluidos los protocolos médicos de conducción. Aprovechando el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se plantean acciones de sensibilización en todos los centros, utilizando simuladores de vuelco, de impacto, etcétera. Y bueno, en muchas ocasiones hemos colaborado y colaboramos en campañas de sensibilización con asociaciones que están aquí presentes en esta mesa virtual, en el que también transmitimos esta sensibilización hacia adentro de nuestra organización y también hacia afuera, hacia la población general, porque obviamente como organización, como Cruz Roja, no podemos olvidarnos de que tenemos también una responsabilidad con la sociedad a la que representamos y a la que pertenecemos. Pues muchas gracias, Juan Jesús. La verdad que un placer, al igual que el resto. Pena no tenemos más tiempo, pero bueno, vamos a cerrar. Yo creo que además, bueno, diría que por todo lo alto, ¿no? Porque tenemos un partner muy especializado, que seguramente lo conoceréis de los medios, pero bueno, hoy lo vamos a conocer un poquito más en profundidad. Tenemos al Centro de Estudios y Opinión, Ponle Freno, Fundación APSA, y en representación suyo tenemos el placer de contar con su presidente, Josep Alfonso Caró. Él tiene formación en Ciencias Empresariales y máster en Comunicación Empresarial por la Universidad de Barcelona, Dirección Estratégica de la Comunicación por ESADE. Desde 2013 es director de Comunicación, Responsabilidad Corporativa y Relaciones Institucionales del Grupo APSA, director de la Fundación AXA, entidad que desarrolla la estrategia de responsabilidad corporativa del grupo y las múltiples iniciativas con impacto en todo el territorio nacional. Y además vicepresidente, bueno, además podríamos contar más, como el resto de ponentes, vicepresidente de AXA de todo corazón, asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el desarrollo de iniciativas solidarias y de voluntariado del grupo AXA en España. Bien, Josep, un placer. Hablamos mucho de percepción del riesgo, de opiniones y de creencias, ¿no?, que como individuos tenemos en materia de la seguridad vial, que yo creo que es importante también conocerlo, ¿vale? Entonces, la pregunta para situar a nuestra audiencia, ¿cuándo surge el Centro de Estudios o por qué surge el Centro de Estudios Ponle Freno Fundación AXA, que se llama actualmente así? Y una vez que vosotros realicéis estos estudios, ¿nos puedes contar algún caso que esté relacionado con la temática de hoy, ¿no? Percepciones que tengan que ver y comportamientos o actitudes con el tema del alcohol, drogas o los psicofármacos. Muchas gracias. Gracias a vosotros, en primer lugar. Gracias por invitarme a esta mesa y de estar con los actores, significativos de la seguridad vial, como los compañeros que hoy están en la misma. ¿Cómo surge el Centro de Estudios Ponle Freno AXA? Surge un año después de nuestra alianza estratégica con el movimiento social Ponle Freno y surge por la necesidad o la voluntad de no solo analizar los datos sobre siniestralidad de los que disponemos, sino también la voluntad de compartirlos con los principales actores, entidades, instituciones y actores que trabajan en la seguridad vial y con la sociedad en general, ponerlos en común porque, como bien se ha dicho en esta mesa, la información es fundamental, el dato es fundamental para saber cuáles son las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico. Y por ello impulsamos el Centro de Estudios. Centro de Estudios que el año pasado sufre una evolución y pasa a ser Centro de Estudios y Opinión, porque nos dimos cuenta, estáis hablando de la percepción del riesgo,
Y nos dimos cuenta exactamente de que en muchas ocasiones los datos objetivos, las estadísticas, tenían una percepción diferente en los actores que trabajan en relación a la seguridad vial. Estamos hablando de los automovilistas, los ciclistas, los motoristas, peatones y la sociedad en general, ¿no? Existían percepciones que eran muy distintas a los datos concretos y objetivos que manejábamos. Y esa fue la razón para también trabajar esa percepción del riesgo que muchos de vosotros, de los ponentes, han mencionado hoy. Llevamos más de 25 informes durante estos años en el Centro de Estudios y Opinión. Hemos abordado la seguridad vial desde muchos prismas: la culpabilidad, por antigüedad del vehículo, la edad del conductor, por la tipología del vehículo, eventos climáticos como la lluvia, colisiones con animales, la gravedad de las lesiones, etc. Y también, por supuesto, como os decía antes, hemos analizado también todos los aspectos de la seguridad vial, de esos comportamientos a través de, pues, los diferentes actores: automovilistas, ciclistas, motoristas y peatones. También hemos abordado los comportamientos, hábitos también relacionados con las drogas, el alcohol y los medicamentos. Y más allá de los interesantes e importantes y relevantes datos que sobre el consumo de droga, alcohol y estupefacientes o medicamentos, fármacos, más allá de la información que han dado las personas que me han precedido, yo quería compartir desde el punto de vista de la percepción tres ideas básicas, pero creo que es importante para sumarnos a estos datos que se han compartido en esta sesión. La primera idea, cuando preguntamos en un estudio realizado en finales de 2017, principios de 2018, preguntamos si se consideraban comportamientos muy peligrosos el consumo de drogas, de alcohol y de algunos medicamentos. A la pregunta si lo consideraban muy peligroso, el 79% de los entrevistados consideraban que el consumo de la droga sí que era un comportamiento muy peligroso. Pasaba al 69, 10 puntos menos, el consumo de alcohol, y lo que nos llamó mucho la atención es que solo el 26% consideraba como peligroso, muy peligroso, el consumo de algunos fármacos o de algunos medicamentos. Aquí volvemos otra vez a la percepción del riesgo. La segunda idea es que esa percepción del peligro, del riesgo, no es homogénea. Varía mucho entre hombres y mujeres y entre personas adultas, senior, mayores, a los jóvenes. Por ejemplo, en el caso de la conducción de la ingesta de medicamentos o de fármacos, el concepto de peligrosidad, la diferencia de peligrosidad era un 50% mayor entre mujeres si lo comparábamos con los hombres. Y del 89%, casi el 90% mayor entre las personas mayores de 60 años, por ejemplo, que entre los menores de 34 o 35 años. Es decir, hay una baja percepción del riesgo concretamente del consumo de fármacos o medicamentos, pero si además lo analizamos por la edad y por el género, aún hay grandes diferencias en esa percepción de riesgo. Y la tercera idea es que parece lógico, pero claro, si nosotros consideramos que algunos comportamientos como los que estamos mencionando no se consideran muy peligrosos, eso en consecuencia todo apunta a entender que los estamos llevando a cabo de forma mucho más habitual. E hicimos una pregunta concreta. En el tema del consumo de drogas, pues el 24% aproximadamente confesaba haber conducido alguna vez o en alguna ocasión tras la ingesta de algún tipo de droga. En cuanto al alcohol, pues casi la mitad de los encuestados reconocían que lo hacían de forma ocasional. Y en cuanto al consumo de fármacos o medicamentos, el 57% y 58% de los encuestados admitía haber
conducido de forma ocasional bajo los efectos de algunos fármacos o de algunos medicamentos. Con lo cual se confirma que si no lo considero muy peligroso, significa o es directamente proporcional a que lo suelo realizar en alguna ocasión. Este estudio también nos apuntó, se coincide con lo que se ha comentado anteriormente en esta mesa, que solo la mitad de los encuestados se informaba de las recomendaciones de algunos medicamentos, del impacto, de los efectos que podía tener para la conducción. Todo ello, después de este estudio que hicimos a nivel nacional, pues nos impulsó a lanzar de forma coordinada con las entidades e instituciones que forman parte, muchas de las que están hoy aquí representadas en esta mesa, del comité de expertos de Ponle Freno. Pues lo que hicimos fue impulsar una campaña de televisión para concienciar de la consecuencia de conducir bajo los efectos de algunos medicamentos y algunos fármacos, que, si me lo permitís, yo lo que os diría para finalizar esta primera pregunta es dar entrada a este vídeo, si es posible que lo podamos ver todos. Casi la mitad de los españoles conduce después de tomar medicamentos, a pesar de que algunos pueden producir efectos secundarios como somnolencia, visión borrosa o disminución de la atención. Y en la carretera, ningún efecto es secundario. Antes de conducir, presta atención a la señal. Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. Interesante, nada, felicitaros por la campaña, porque además yo creo que fuisteis unos adelantados, ¿no? Ahora se habla mucho del tema, pero ya esta campaña ya tiene algunos años. Un poco lo que demandaba Tomás al inicio. Bien, Josep, y ahora que ya nos has puesto un poco en situación, ¿no? Aparte de esos datos objetivos, ¿no? Esas creencias y opiniones que tiene la gente o la percepción del riesgo en materia de seguridad vial, ahora que estamos en un boom también de los ODS, de la responsabilidad social, bueno, a nivel de empresa, ¿cómo podemos mejorar, ¿no? La seguridad vial, mejorar estos comportamientos? ¿Cómo lo ves? Bueno, sin duda es fundamental lo que ya se ha apuntado en la mesa, los ponentes que me han precedido. Obviamente, la empresa tiene que tener como base, pues, desde el punto de vista de prevención de salud laboral, al igual que otros aspectos cotidianos, pues todo lo relacionado con la salud vial, el consumo e incluye el consumo de drogas, alcohol y medicamentos. Estamos hablando de políticas de salud laboral. Estamos hablando, se ha hecho referencia también, todo tipo de cursos de formación, sensibilización, conducción segura, etcétera, más allá de aquellos perfiles, porque inicialmente se ha movido mucho la empresa en cursos de sensibilización y de conducción segura para aquellos empleados que necesitan de un vehículo para el desarrollo de su profesión, pero Montserrat nos apuntaba también el porcentaje tan elevado de accidentes y de víctimas in itinere, es decir, de casa al trabajo y de trabajo a casa, con lo cual hay que complementar e ir más allá para que toda esa formación, todas esas políticas que se deben aplicar sobre esa seguridad vial laboral vayan a toda la organización y no solo a aquellos empleados que necesitan el uso del vehículo para el desarrollo de su día a día. Pero a mí me gustaría resumirlo por algo que se ha dicho también en esta mesa y estoy totalmente de acuerdo. Creo que han sido las dos asociaciones sin ánimo de lucro, AESLEME y Stop Accidentes, que decían la empresa tiene que estar. Y yo lo resumiría de esta manera. La empresa, tú has hecho referencia a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si no me equivoco, en el número 17, en el último, habla de las alianzas. Y ahí lo que dicen, de una forma sólida, hablan de la colaboración público-privada, del mundo de la empresa. La empresa, la evolución que ha sufrido en los últimos años, no es ajena a la sociedad, ni a su contexto, ni al entorno. Y no lo debe ser. Hoy la empresa debe ser un actor fundamental que influya y aporte a la sociedad. Desde el punto de vista de seguridad vial, estamos viendo en el mundo de la empresa que es un actor más que intenta impulsar todas las medidas para mejorar en seguridad vial. En el mundo de la empresa, en sus empleados y en la sociedad en general, tiene que ser activo. Hoy en día hay muchos actores que están trabajando en seguridad vial.
Montserrat ha apuntado algo que para nosotros es fundamental y forma parte de nuestro plan estratégico. Se hace mucho y hay que hacer más y hay que continuar haciéndolo. Se hace mucho para los conductores de hoy, pero hay que poner foco en los conductores de mañana, en los niños. Hay que, de forma definitiva, abrir esa asignatura transversal y obligatoria en las escuelas porque formarán a los conductores del mañana y porque desde el punto de vista de percepción del riesgo, nuestros niños, nuestros hijos, son conscientes de nuestros comportamientos y heredarán sin duda esos comportamientos. Si son adecuados a la seguridad vial, lo harán en positivo, y si tenemos algún comportamiento contrario a la seguridad vial, pues heredarán eso en negativo también. Creo que es fundamental poner foco en nuestros hijos, en los conductores del futuro, y la empresa tiene que seguir trabajando y evolucionando para ser un actor activo en todo lo referente al bienestar, no solo de los empleados, sino de la sociedad, allá donde se desarrolla. Y la seguridad vial, sin duda, es un aspecto relevante y fundamental. Pues muchísimas gracias, Josep. Como has dicho, relevante y fundamental. Vamos a dar paso ya, gracias a todos, damos paso al cierre de la jornada, a nuestra subdirectora de Prevención, Calidad y Comunicación, Natalia Fernández Laviada. Natalia, te cedo la palabra para que realices el cierre. Gracias. Muchísimas gracias, David. Solo os pido 2 minutos más de atención. La verdad es que ha sido una jornada magnífica. Solo puedo comenzar dando las gracias. Dando las gracias primero a todo el fantástico equipo que tengo en Fraternidad y que hace posible que esto se haya realizado, pero sobre todo a los actores y protagonistas de esta mesa, de esta jornada, de esta webinar de hoy: Montserrat, Josep, Tomás, Marilina, Nuria y Juan Jesús. Muchísimas gracias por compartir vuestro conocimiento, vuestros consejos y también vuestras experiencias vitales a la hora de hablar de esta lacra. Muchísimas gracias a las empresas que representáis. Esto es, como decía Josep, verdaderamente ODS, ¿no? ODS 3 y 17. Esto es de verdad, son alianzas con la DGT, con ASLEME, con Stop Accidentes y con empresas mutualistas a las que queremos muchos, como la propia DGT, como AXAN o como Cruz Roja. Y muchas gracias a los más de 170 asistentes que a lo largo de esta hora y media nos habéis estado aquí escuchando. Solamente quisiera dar un titular por cada uno de vosotros. En el caso de Montserrat, con la DGT, me he quedado con esa primera causa por 5º año consecutivo, que son las distracciones. Cómo ha asilado las distracciones al tema de la colaboración, que también acaba de cerrar, parece que con un hilo perfecto, Josep, al hablar de la necesaria colaboración entre la administración, que también nosotros como mutuas colaboradoras con la Seguridad Social representamos, y la sociedad civil, y cómo al final, como dice Vera, el binomio que ha salido a lo largo de toda la jornada es educación, concienciación, formación, sensibilización, más vigilancia y sanción. Bueno, voy a añadir lo de la sonrisa que me ha gustado de Juan Jesús, más una sonrisa siempre. Tomás, amigo, muchísimas gracias, como siempre, tan didáctico y tan claro. Nos has dejado clarísimo la percepción del riesgo en los jóvenes y en los mayores. Nos ha quedado claro que tenemos que avanzar en campañas de comunicación, todos los que nos dedicamos a esto, más allá del tema del alcohol, ¿no? Para hablarlo con el tema de las drogas. Y también se me ha quedado lo del primer país del mundo en consumo de cocaína y psicofármacos, que lo ignoraba, que España lamentablemente tenía este mal honor, ¿no? de ranking ahí. Que el ritmo de vida es insostenible y que no podemos arreglarlo con una pastilla, que lo tenemos que arreglar con actitud, ¿vale? Eso también me ha quedado bien claro. Marilina, muchísimas gracias. Dar recuerdos a Fernando. Muchas gracias por estar un año más aquí, por darnos la parte más sensible en relación a las víctimas, al sufrimiento. Me he quedado con eso, que más allá de la chapa y pintura, cuando has dicho de que nadie se plantea que al final el destino puede ser el cementerio, ¿no? Qué duro, pero qué realidad. No puede ser el cementerio el destino después de una jornada laboral o de una salida con unos amigos.
Nuria, también recuerdos para mi queridísima Mar, muchísimas gracias por participar aquí. En tu caso me he quedado con lo de que los accidentes in itinere suelen estar detrás de aproximadamente más del 70% de las bajas laborales que las mutuas también trabajamos con nuestras empresas mutualistas. Y ya no solo por lo que has dicho también tan gráficamente de esas víctimas directas e indirectas, sino con otra cosa que me he quedado, que es todo ese estrés postraumático, que igual muchas veces no lo pensamos, pero cuántas también incapacidades y cuánta situación complicada para volver a la vida normal, ¿no? Mucho más allá de tragedias pues como las que habéis vivido vosotros. Muchísimas gracias. Juan Jesús, me ha encantado tu intervención también. Además, me lo has dejado tan bonito. Prevenir es vivir. Incorporemos el pensar en los demás, la solidaridad y la responsabilidad, que es la que tiene Cruz Roja en su ADN, ¿no? Sumado a esa sonrisa al volante. Actitud y actitud, las dos, con C y con P. Muchísimas gracias. Recuerdos también a Paula. Y por último, Josep, mi compañero de viaje, además de viaje auténtico y literal, con los viajes que estamos realizando para la exposición también de carteles de prevención del siglo XX, que llevamos por toda España, siempre con mucha precaución cuando vamos por carretera, visitando otras provincias para contarlo. Nos has dado muchas ideas, muchos datos. El 79% que considera que el consumo es peligroso cuando estamos hablando de drogas, que baja, fíjate, al 26% cuando estamos hablando de fármacos. El hecho de que las mujeres tengamos más percepción en este 50%, ¿no?, de riesgo de esto con respecto a los hombres, o que se eleve al 90% cuando estamos hablando de personas de más de 60 años, ¿no? ¿Qué diferencia hay también en todo esto de la percepción del riesgo que lo has explicado muy bien? O el hecho de que los fármacos y los medicamentos, el 57% de nosotros no nos demos cuenta de que son peligrosos porque admitimos que conducimos casi un 60% bajo estas sustancias, ¿no? En carretera, me lo he dejado aquí apuntado, ningún efecto es secundario y las empresas, por supuesto, somos todas protagonistas. Así que muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, un honor compartir este rato con vosotros. Os recuerdo que mañana a las 10 tendremos aquí a David Revillo con la oferta educativa abundando en todos estos temas para nuestros mutualistas, y que el viernes también a las 10 tendremos el honor de compartir nuestro Frater Talk con Carlos García Hirschfeld, que todos conocemos precisamente como productor ejecutivo y como presentador de Seguridad Vital en Radio Televisión Española. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los que nos habéis acompañado, y recordemos el eslogan de esta campaña: nada es más urgente que tu vida. Muchísimas gracias.